Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan para escuchar la conferencia de hoy. La Academia Nacional de Ciencias le agradece profundamente al doctor Rolando Herrero, miembro de número de esta academia, el haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia que nos va a presentar. El doctor Rolando Herrero es médico oncólogo de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el PhD en epidemiología del Instituto Karolinska y realizó un postdoc en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Cuenta con 35 años de investigación en el virus del papiloma humano, el VPH, y cánceres asociados, historia natural, biología, tamizaje y vacunas, estudios sobre Helicobacter y cáncer de estómago. Fue el investigador principal de uno de los estudios pivote de la vacuna contra el VPH con 7.500 mujeres en Guanacaste y Punta Arenas. Actualmente dirige un estudio de 50.000 mujeres en América Latina sobre el tamizaje de mujeres con la prueba del VPH y el estudio Escudo en Costa Rica para determinar si una sola dosis de la vacuna contra el VPH es suficiente. También es investigador principal en un ensayo clínico de 10.000 personas en Corea para evaluar el impacto del tratamiento del Helicobacter en la prevención del cáncer del estómago. Es colaborador del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y hasta diciembre del 2019 fue jefe de la sección de prevención de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS. Actualmente es el director científico de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas y, como se mencionó al principio, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Ha dirigido investigaciones en más de 40 países alrededor del mundo y es autor de cerca de 350 publicaciones. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Herrero y con todos nosotros, el doctor Herrero. Bueno, muchísimas gracias, Walter, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto participar y poder hablar un poco sobre el tema del desarrollo de vacunas y su importancia en salud pública. Voy a hablar un poco en general y para el público, no necesariamente especializado en el tema. Vamos a empezar hablando un poco de la historia, pero ahora no está pasando. Ya. Bueno, vamos a hablar de varios temas, ¿no? La historia de las vacunas, qué son, los tipos, cuáles son los usos, el tema de la inmunidad de rebaño, que ahora todos estamos muy expertos en esto, sobre los programas de vacunación, cómo se organizan, cuáles son los que existen, el impacto en la salud pública de las vacunas, un poquito sobre los organismos para los que no existe vacuna, el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2, la seguridad, los grupos antivacunas y algunas conclusiones. Las vacunas, digámoslo así, o el concepto, la idea, se conoce, o la noción de que se podía lograr prevenir algunas enfermedades con la misma enfermedad, existe desde antes del año 1000 y ya en la China y en India se inoculaba por vía nasal o por vía cutánea a niños con escaras de viruela y se sabía que eso prevenía o hacía menos infecciosa, menos grave la enfermedad. El que tenemos en esa foto ahí es el rey Luis XV de Francia, que murió de viruela, y desde esa época entonces se empezó a practicar más sistemáticamente la inoculación con escaras de viruela en Europa desde el siglo XVIII, pero en algunos casos se podía generar contagio y podía matar a la persona. Ya en 1796 el doctor Edward Jenner notó que había protección
contra la viruela en las personas que trabajaban con vacas, que ordeñaban vacas o que habían sufrido lo que se llamaba la viruela bovina o la viruela vacuna. Y él demostró el efecto poniéndole a un niño, inoculándolo con escaras, digamos, o pedacitos de las lesiones de las vacas, y después le aplicó la viruela y logró demostrar que se daba la protección. Ya en 1806, el presidente Thomas Jefferson le mandó una carta a Jenner diciéndole: su descubrimiento va a hacer que algún día logremos la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, eso no se logró hasta 1980, después de un intenso programa que empezó la Organización Mundial de la Salud en 1966, que llevó a la total erradicación de la viruela. Al haber erradicado la bacteria de la población, porque la bacteria solo puede estar en un ser humano, se interrumpió la vacunación y ya no fue necesario ni siquiera volver a vacunar, y el virus se guardó en unos laboratorios en Estados Unidos y en Rusia. Esta es la forma como la viruela desapareció. Vean ustedes, todavía había cientos de miles de casos, incluso a principios de siglo, cuando ya se culminó, llegamos a cero, ¿no? Es uno de los grandes éxitos de la salud pública. Aquí está el doctor Jenner con su vaca, y obviamente de ahí viene la palabra vacuna. Y esta es la curva de cómo fueron eliminándose los casos de viruela y cómo desaparecieron a partir de 1980, después del programa para la erradicación. Y aquí vemos al doctor Jenner tomando sus muestras de una vaca, ¿no? De ahí viene la palabra vacuna. Otro gran ejemplo, otro ejemplo extraordinario de éxito es la lucha contra la poliomielitis. Es una enfermedad viral del sistema nervioso que produce parálisis flácida de miembros inferiores con grandes secuelas, como sabemos tal vez los más viejos, o la muerte. Y hubo grandes epidemias en los años 50, incluso en nuestro país. Y en los 50 fue que se inventaron o se descubrieron las vacunas, ¿no? Dos tipos de vacuna: la vacuna de Salk, que es un virus muerto, y la vacuna de Sabin, que es un virus oral atenuado. Ahora lo vamos a ver. Esta enfermedad se conoce desde los egipcios. Ahí vemos una persona con secuelas de polio, y estas epidemias eran terribles y había muchas veces llevan a la parálisis respiratoria, y es donde salió el término del pulmón de acero. Aquí ven ustedes un hospital lleno de pulmones de acero donde están los niños, es decir, como el equivalente al respirador de ahora. Igualmente, incluso en 1980 todavía teníamos hasta 400,000 casos de polio en el mundo. Esto es el número de casos en el mundo por región, y desafortunadamente todavía no se ha logrado eliminar la polio por completo. Existe todavía en algunos lugares. Ahora las voy a mostrar, pero estos son las dos personas, el doctor Salk y el doctor Sabin, que inventaron las vacunas estas, y ellos nunca cobraron, ninguno de los dos tomó la patente ni lucró, digamos, con estos descubrimientos. Desafortunadamente todavía tenemos casos, no se ha logrado erradicar por completo en ciertos países de África y Asia, pero vean ustedes que América Latina está libre de polio, certificada libre de polio desde hace más de 20 años. El otro gran éxito es el sarampión. El sarampión, antes de que existiera la vacuna, que apareció en 1963, mataba casi 3 millones de personas al año. En el 2018, bueno, a pesar de que no es el éxito absoluto, 140,000 muertes nada más. Se considera que la vacuna ha prevenido 23 millones de muertes solamente en los últimos 20 años, ¿no? Vean ustedes la curva, cómo prácticamente desapareció. Esto es lo mismo a nivel mundial. Conforme incrementa la cobertura de vacunación, bueno, incluso antes ya se veía disminución, pero conforme casi no, conforme incrementa, se va viendo la disminución enorme de los casos. Ahora, ¿qué son las vacunas? No son sustancias.
tener bien claro, sustancias que estimulan en forma específica el sistema inmune para desarrollar defensas contra lo que llamamos antígenos, ahorita vemos eso, con los que no había tenido contacto previo el sistema inmune. De manera que cuando se expone al agente infeccioso, posteriormente, el sistema inmune entonces logra bloquear o controlar la infección para que la persona no se enferme. Este antígeno puede ser bacterias, virus, parásitos, otro tipo de cuerpos extraños al organismo y en algunos casos también puede ser el propio organismo y de ahí es donde viene lo que hablamos de autoinmunidad. Las vacunas, por supuesto, se reconocen como una de las formas más eficaces y baratas de prevenir enfermedades y previenen entre 2 y 3 millones de muertes al año. ¿Cómo funciona? Se toma una partecita de un agente infeccioso, por ejemplo, y de ahí solamente hay lo que llamamos el determinante antigénico, que es la parte que va generando anticuerpos. La ponemos en un preparado generalmente con alguna sustancia que incrementa la respuesta inmune que llamamos adyuvante, se aplica y esto va a hacer que el organismo, ahora lo vemos más en detalle, genere una reacción en las células, en los glóbulos blancos que va a producir anticuerpos y va a activar una serie de células dentro del organismo que además se van a recordar para siempre de haber recibido esa exposición. Y entonces la próxima vez que uno se exponga al agente, van a producir de inmediato enormes cantidades de estos anticuerpos para bloquear esa infección. Vean, este es un diagrama donde se ve, digamos, el virus entrando aquí a estas células que se llaman células presentadoras de antígeno, que se lo enseñan a otras celulitas blancas y esas células le mandan señales a otras diciéndole entró esto y le manda exactamente, digamos, la foto, la imagen exacta de la estructura de ese cuerpo extraño. Y entonces esta célula B que vemos aquí produce estas sustancias que son absolutamente específicas para matar ese virus. Son como decir balas hechas a la medida, son sustancias que solamente van a atacar a ese virus que identificaron estas células en el camino. Y después esto va a mandar señales a otras células que se van a recordar de ese antígeno, de ese virus raro que nunca habían visto y ya la próxima vez de inmediato lo van a destruir. Este proceso también genera otras células que se encargan directamente de matar las células infectadas. Ahora, hay varios tipos de vacunas, ¿no? Lo importante es hacerle llegar al sistema inmune la información sobre las características de esa estructura que puede hacerle daño. Puede ser el organismo atenuado, es decir, todavía vivo, pero que produce una infección de menos severidad. Puede ser el organismo mismo muerto. También existen vacunas hechas de fragmentos solamente de los virus, se llaman vacunas de subunidad. Y más recientemente existen las vacunas de ácidos nucleicos, que ahora vamos a ver en mucho más detalle, que lo que hacen es poner a producir al cuerpo las proteínas de los virus para que se genere la respuesta. Y también existen vacunas con toxoides. ¿Qué es la famosa inmunidad de rebaño? Esto es muy importante porque así es como logramos en la población que se reduzca eventualmente la frecuencia de una enfermedad. ¿Qué es? Es la reducción del número de personas susceptibles a la infección, de manera que se interrumpe la transmisión entre personas. Por supuesto, esto es solo para las infecciones transmitidas de persona a persona. Recuerden que hay infecciones, que, por ejemplo, el tétanos, que no puede venir de una cortada, que no tiene, ahí eso no existe, la inmunidad de rebaño, pero las que se transmiten sí, porque se puede lograr, porque se interrumpe la transmisión. ¿Cómo se logra cómo logra una comunidad desarrollar la inmunidad de rebaño? Ya sea porque se infecta mucha gente y entonces hay mucha gente que desarrolló defensas duraderas contra la infección, o por vacunación. Y esto lo que hace es que protege a la gente que no se puede vacunar, a los niños pequeños, a los inmunosuprimidos, a las embarazadas, etc.
Y vean ustedes aquí, la gente que no quiere vacunarse también se protege, la protegen los demás. Por eso es que es un asunto de solidaridad social la vacunación y no montarse, digamos, en que los demás se vacunen. El umbral, existe lo que llamamos el umbral de inmunidad, es el porcentaje de la población que es inmune a la infección, ¿no? Y que logra el porcentaje que necesito para que se logre que la comunidad esté protegida. Entonces hay organismos que se transmiten mucho más fáciles que otros. Los que se transmiten más fáciles necesitan un umbral más alto de inmunidad de rebaño. Vean ustedes ahí, esto es un bonito video, digamos, de animación de lo que pasa, ¿no? Cuando hay 0% de la población vacunada, todo el mundo se infecta en rojo. Mientras que cuando hay 95% llega un enfermo y los amarillos son los inmunes. Entonces no logra pasárselo a nadie, solo a la persona que estaba inmediatamente a la par, porque los demás le hacen una barrera para impedir que se transmita más allá la infección. Entonces vean ustedes aquí, ustedes han oído hablar del R0, que se habla mucho ahora, que es el número reproductivo base, es el número de personas que se infectarían en una población en la que todos son susceptibles. Cuando hablamos de una R0 de 1, es cuando cada persona va a infectar a otra. Cuando es menos de 1, la enfermedad no progresa, pero cuando es más de 1, cuando es 2, 3, entonces la enfermedad puede progresar en forma exponencial. Eso es lo que nos ha preocupado mucho con el COVID y lo que ha pasado en muchos lugares, porque estos virus tienen una fuerte número reproductivo. Vean ustedes aquí, aquí abajo están los virus SARS. Bueno, aquí aparece señalado. Anda alrededor de 2 a 5 el número reproductivo. Entre cada persona va a infectar entre 2 y 5 personas y el umbral de inmunidad se considera entre 50 y 80%, es decir, que el 50-80% de las personas tienen que ser inmunes para que pare la reproducción de la infección, para que se interrumpa la epidemia. Ahora vamos a ver más de eso. Ahora, ¿cómo funcionan los programas? Esto es uno de las intervenciones más exitosas, como dijimos, en salud pública. Existe el programa ampliado de vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Esto es tal vez una de las, digamos, de los trapitos de dominguear, como dicen, o de los grandes éxitos de esta organización, establecido en 1974, para asegurar el acceso a las vacunas en niños y madres. Empezó con 6 vacunas: tuberculosis, polio, difteria, tétanos, tosferina y sarampión, y se han ido agregando otras. Produce guías de vacunación, financia los programas, les da capacitación a todos los programas nacionales, y es decir, es muy exitoso. Ahora vamos a ver, la UNICEF también se encarga de apoyar la equidad, los programas, el suministro y la innovación de vacunas. Recientemente existe el programa Gavi, que es la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones, que se estableció en el 99 con varios organismos muy importantes, Gates aquí y otras fundaciones, el Banco Mundial, para apoyar específicamente a los países de bajos ingresos. Y por supuesto los programas nacionales de vacunación que funcionan en cada país, son las cosas que mejor funcionan en la salud pública en general. Se quiere pegar. Vean ustedes, este es el esquema de vacunación dentro del programa ampliado de inmunizaciones de nuestro país. Tenemos, todas estas son las vacunas que se ponen. Tenemos, en Costa Rica tenemos uno de los programas más exitosos del mundo, ¿no? La cobertura, tenemos el esquema más amplio con la gran mayoría de vacunas que están disponibles, ya se le aplican a nuestros niños como era de esperarse, y también
con altísimas coberturas. También existen vacunas que se recomiendan, bueno, vean ustedes aquí, contra la tuberculosis, la hepatitis, el rotavirus, el DPT, el Hemophilus, el poliovirus, el neumococo, la influenza, el sarampión, rubiola, paperas, varicela, y más recientemente se agregó la vacuna del virus de papiloma, y puede ser que últimamente hayan agregado alguna otra. También hay algunas vacunas que se deben aplicar a los adultos, ciertos adultos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el refuerzo de tétanos y difteria, y el neumococo en adultos mayores. Estas son las coberturas de vacunación globales en el 2018. Vean ustedes que para las principales vacunas, la cobertura mundial es bastante alta, cercana al 85-90%. En Costa Rica todas las vacunas tienen coberturas mayores al 95%, eso hay que decirlo. Sin embargo, estas otras vacunas que son más recientes y algunas veces más caras, como el Hemophilus, el neumococo, el rotavirus, todavía están muy lejos de llegar a las coberturas ideales, ¿no? Esto representa enormes cantidades de niños que sufren las infecciones y que se mueren por estas infecciones. Otro aspecto es que esto, cuando vamos a los esquemas completos, entonces estos porcentajes empiezan a disminuir, ¿no? Porque la primera dosis es más fácil, pero las siguientes dosis no son tan buenas las estadísticas. Ahora, hay que mencionar, y es importante desde el punto de vista de mi trabajo, siempre ha sido con el tema del cáncer, y es muy importante que haya agentes infecciosos que causan el cáncer. Vean ustedes toda una lista, ¿no? Y estos son entre el 5 al 20%, dependiendo de los países, de los cánceres, son causados por agentes infecciosos y por lo tanto podrían ser también objeto de vacunación. Vean ustedes el cáncer de estómago causado por el Helicobacter, el cáncer de hígado causado por varios virus y algunos parásitos, los cánceres de todos los órganos genitales causados por el virus de papiloma, cánceres de nasofaringe por el virus del Epstein-Barr, y linfomas, etcétera, y el cáncer de la vejiga por un parásito, linfomas con los virus, con varios virus y hasta el Helicobacter. No sé, no me quiere parar rápido. Todos estos, afortunadamente, contamos con vacunas. Todas estas cánceres ya tienen vacunas altamente eficaces que los previenen, ¿no? Eso es algo importante. Ahora, y también, bueno, con respecto al éxito de los programas de vacunación con respecto a la reducción de las enfermedades, especialmente en los niños. Esto es solamente del 90 para acá. Vean ustedes todo este enorme grupo de enfermedades que se han reducido de más o menos de 6 millones como a 1,5 millones, una cosa así, en la reducción de muertes infantiles, muchas de ellas asociadas a las infecciones prevenibles por vacunación. Ahora, por otro lado, también hay organismos para los que no tenemos vacunas. De hecho, para la mayoría de los virus y bacterias no existen vacunas. ¿Alguien tiene que decir algo? A pesar de que hay esfuerzos constantes de la comunidad científica, el apoyo al desarrollo de vacunas muchas veces tiene que ver con temas políticos, económicos y de mercado, ¿no? Hay un ruido que se está metiendo ahí, Dayana. No sé si puedes controlarlo o qué. El apoyo al desarrollo de vacunas es, como les decía, es influido por razones políticas, económicas, de mercado. Dependiendo de la población afectada por diferentes enfermedades, va a haber más o menos interés en el desarrollo de estos productos o financiamiento. Ahora, son 3 ejemplos de grandes asesinos, digamos, para los que no se ha logrado desarrollar vacuna: el virus del SIDA, como sabemos, la malaria
y la tuberculosis, porque existe la vacuna BCG, pero esta no protege contra las principales formas de tuberculosis, que es la tuberculosis pulmonar, y desafortunadamente sigue toda esa cantidad de gente que fallece todavía. El virus del SIDA, es importante recordar, ¿no? Hay 35 millones de personas que viven con SIDA, que están en tratamiento, muchas de ellas, pero todavía tenemos 1 millón de muertes al año, ¿no? Es decir, en los países, especialmente en los países del África, todavía hay 1 millón de muertes por la enfermedad del SIDA, ¿no? Esto es algo, y no tenemos una vacuna, y esta gente todavía han tenido... Don Rolando, reactive su micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Perfecto. Ok, la malaria es otro problema que todavía causa 400.000 muertes al año, es la gran mayoría en el África, ¿no? Y no existe, no ha sido lo posible lograr una vacuna suficientemente eficaz. Y el otro, que es la tuberculosis, ¿no? Como les decía, que todavía causa 1,5 millones de muertes en el mundo por año, especialmente en la India, ¿no? Entonces, estos son, es decir, son vacunas, pues se ha intentado hacer vacunas, pero no se logra. Es decir, no es que uno dice, voy a hacer una vacuna porque hay una infección y lo logro, ¿no? Son años de investigación y muchas veces no es posible. Esto es solamente para darles una idea de otras causas de muerte, ¿no? Y aquí solo para mencionar, por ejemplo, cada año mueren 7 millones de personas por fumar, nada más, ¿verdad? Muertes prematuras y etcétera. Ahora, ¿cuáles son las etapas para desarrollar una vacuna? Todo este proceso tan difícil es un proceso muy controlado por los organismos regulatorios, la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, los organismos nacionales. Por supuesto, toma toda la información científica disponible sobre todo el acervo científico sobre estas enfermedades, la inmunidad, la tecnología de producción, etcétera. Y es un proceso muy largo y costoso, muchas veces sin resultados positivos. La duración del proceso generalmente es de varios años hasta décadas, pero obviamente tiende a reducirse. Ustedes han visto toda la discusión de tratar de sacar una vacuna contra el COVID de aquí a un año, una cosa así. Ahora, una vez que existe la vacuna, la producción masiva y la distribución a las poblaciones que la requieren es el reto mayor, que no es solo tener la vacuna, sino que le llegue a la gente. ¿Cuáles son las fases? Pues primero tenemos una fase preclínica donde se hacen experimentos en cultivos celulares, animales, hay que ver si se genera una respuesta inmunitaria en los animales. Después hay los ensayos de fase 1, que son famosos, unos cuantos voluntarios sanos con pequeñas dosis para ver una posible toxicidad y ver si se puede detectar ya una respuesta de anticuerpos. Son los primeros ensayos, son donde estamos ahora con las vacunas de COVID. Después pasamos a los ensayos de fase 2, que son más grandes, generalmente se hacen aleatorizados, es decir, que hay un grupo al que no se le aplica, a un grupo se le aplica y a otro no. Se aplica a algunos cientos de personas para ver mejor cuál es la dosis y obtener más información sobre toxicidad y, por supuesto, sobre la inmunidad. Y los estudios ya de fase 3 son estudios que se llaman ensayo clínico controlado por lo general, ¿no? Son aleatorizados, quiere decir que a la mitad le aplico la vacuna y a la otra mitad no, y nadie, ni el investigador ni la persona sabe si recibió la vacuna o el placebo. Esto es lo que llamamos doble ciego. Dependiendo de la incidencia de la enfermedad y la población donde estoy haciendo el estudio, pueden ser de cientos a miles de participantes. Necesito definir los niveles de anticuerpos, idealmente cuáles son los niveles que protegen, los niveles de anticuerpos que logran la protección. Vamos a dar seguimiento para demostrar que la vacuna previene la infección.
Y confirmamos la seguridad y lo que sale de estos ensayos es lo que dice generalmente en los prospectos, donde dice se indica para esta población con estos resultados. Y los ensayos de fase 4 miden el impacto después de la implementación y también incluyen lo que es la farmacovigilancia. Ahora, brevemente les voy a hablar de la vacuna contra el virus de papiloma, que es lo que hemos trabajado por mucho tiempo. Esta vacuna, que como les dije, el virus de papiloma produce el cáncer del cuello del útero y la mayor parte de los órganos genitales. Este estudio que hicimos fue un ensayo clínico, una fase 3, en el contexto también de la supervisión por la FDA, y se incluyeron a 7.500 mujeres de 18 a 25 años en Guanacaste y Punta Arenas, se aleatorizaron en 2 brazos, una vacuna, la vacuna del VPH y la vacuna contra la hepatitis. Y fueron reclutadas en esos años y seguidas por 11 años. Esto es la eficacia que se demostró para en diferentes órganos en este estudio. Vean ustedes que la eficacia fue muy alta, especialmente en el cuello y en el ano, para protección contra, y en la cavidad oral también, perdón, contra la infección persistente por estos virus. Voy a pasar esta. También encontramos que una sola dosis parecía también proteger contra la infección, también como 3 dosis. Vean ustedes, aquí esa es la protección que brindan 3 dosis, 2 dosis y 1 dosis. Pareciera incluso mejor con una, pero son equivalentes. Y eso nos llevó a hacer más estudios para ver si de verdad una dosis es suficiente. Vean ustedes también cómo los niveles de anticuerpos a lo largo de todo este tiempo, es un tema muy importante en las vacunas, es cuánto dura la protección. Y aquí vemos que los niveles de anticuerpos se mantienen muy estables durante 11 años, ¿no? Eso es algo muy, muy ventajoso para una vacuna que sea duradera, y eso es muy importante. Con respecto a la seguridad, sabemos que como todo medicamento, las vacunas pueden producir eventos adversos. La mayoría son muy leves, dolor, enrojecimiento, cansancio, tal vez un poco de fiebre. Pero algunas personas pueden tener reacciones graves después de la vacunación, como una alergia severa. Los eventos adversos graves son muy raros y los beneficios sin duda superan los riesgos. Lo más importante es que todos los organismos nacionales e internacionales supervisan y garantizan la seguridad de las vacunas, reciben reportes de los eventos adversos a nivel poblacional y emiten periódicamente su, digamos, veredicto sobre la seguridad y mantienen la posición, tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC, como los ministerios de salud, de que las vacunas deben seguirse aplicando por su perfil de seguridad. Ahora, no es tan fácil implementar los programas de vacunación, en parte por el costo. Afortunadamente, en América Latina contamos con el fondo rotatorio de la OPS, que permite la compra, negocia con las compañías para comprar a precios muy favorables. También es importante la producción suficiente. En este momento tenemos, antes del COVID, teníamos una escasez de oferta de la vacuna de VPH. Se había acabado la vacuna porque incrementó el mercado, la demanda había incrementado muchísimo porque se incluyeron cada vez más cohortes, se incluyeron hombres en la vacunación. Entonces, los países que querían empezar a vacunar no podían comprarla en ningún lado. Estamos esperando que pasen unos 5 años para que se estabilice. Después, el problema de la equidad, ¿no? Eso es siempre... los países los que tienen más recursos, etcétera, van a ser los que implementarlo más rápido. Es muy complicado organizar un programa de estos, especialmente cuando se requieren múltiples dosis, se necesita una cadena de frío, retardos en la implementación y también existen los grupos antivacunas que algunas veces son problemáticos. Aquí vemos el retardo en la incorporación de vacunas. Vean ustedes, esta es la vacuna de hepatitis B, es la roja, y la azul es la vacuna del neumococo. Este lado aquí, los círculos vacíos, son los países desarrollados. Vean ustedes después, desde el día que apareció la vacuna,
en pocos años lograron altas coberturas, esto es lo que muestra. Mientras que en países de bajos recursos, en el caso, por ejemplo, de la hepatitis, que es la roja, tardó casi 20 años para que la vacuna estuviera alcanzando niveles aceptables de cobertura en los países en desarrollo. La vacuna en el neumococo tardó 10 años, es decir, más o menos, se va reduciendo un poco, pero siempre existe ese gran retardo. Lo mismo en el caso de la vacuna de papiloma, que afortunadamente ya tenemos la vacuna en toda América Latina, pero todavía está sin aplicarse en los países donde más se necesita, que es donde ocurre la mayoría de los casos del cáncer de cuello de útero. Este es uno de los principales problemas y lo vamos a tener también cuando existe una vacuna para el COVID. Por otro lado están los movimientos antivacunas, ¿no? Que son gente que rechaza recibir o vacunar a sus hijos a pesar de que existen vacunas. La OMS considera esta como una de las 10 principales amenazas a la salud pública. Es sumamente importante para las infecciones que requieren alto nivel de inmunidad de rebaño. Si baja un poquito, si baja un 5% la vacunación, el sarampión puede volver a atacar, y así eso es lo que está sucediendo en varios países, y hay varias epidemias muy importantes, incluso en países desarrollados, a causa de que la gente deja de vacunarse y bajan de ese umbral de inmunidad de rebaño. Muchas veces tiene que ver con falta de información, noticias falsas, mitos, grupos religiosos. Las redes sociales, por supuesto, exacerban esto. Entonces, esto pues, se contrarresta con educación, haciendo obligatorias las vacunas y también con mucha transparencia en la información. Esto es parte de la solución. Ahora, con respecto al SARS, vamos a hablar un poquito. Este es el gráfico que muestra esta epidemia increíble, sin precedentes, ¿no? En solamente 4 meses hemos visto cómo pasó de 0 prácticamente a 7 millones de casos en estos días. Y por supuesto estamos llegando ya a medio millón de fallecimientos. ¿Cómo hacemos para controlar esta enfermedad? Bueno, quisiéramos que existiera inmunidad de rebaño, ¿no? Y se ha hablado de un umbral aproximadamente del 60%. Se necesita que el 60% de la población haya desarrollado anticuerpos para que deje de circular y entonces la epidemia se acabe, digámoslo así. ¿Cómo se logra? Ya sea porque la gente se infecta, como les digo, o porque se vacuna, ¿no? Entonces tendría también anticuerpos. No tenemos vacuna y no sabemos realmente cómo funciona el tema de los anticuerpos. La otra opción es la reducción de la transmisión, como tanto hemos hablado y como tan exitosamente realmente se ha logrado en Costa Rica, lo que llamamos aplanar la curva, hacer que los casos que van a seguir ocurriendo ocurran pero más lentamente, con distanciamiento social, haciendo pruebas, con las medidas de higiene que se han hablado, con el seguimiento de casos y contactos y asegurándose, reforzando el sistema de salud para evitar las muertes básicamente y para que la gente se cure. Y para eso se aplaca la curva para que el sistema pueda absorber esos casos mientras se llega a esa inmunidad y mientras la epidemia se acaba. Eso es lo que se esperaría. Por supuesto, una vacuna aceleraría esa inmunidad de rebaño. Sin embargo, desafortunadamente, incluso estos son las ciudades que han tenido epidemias tremendas y a pesar de eso, en Nueva York, por ejemplo, solamente el 20% de la población, a pesar de la cantidad de muertos, etcétera, solamente el 20% de la gente aparentemente ha estado expuesta, ¿no? Esto es una recopilación reciente que hizo el New York Times de varias publicaciones de estudios de prevalencia de anticuerpos. Estocolmo, que fue uno de los ejemplos que apostaron a la inmunidad de rebaño, no tomando medidas muy estrictas, y solamente el 7% con infección, con antecedente de infección. Entonces, ya hay muchas vacunas en desarrollo, hay decenas de productos en desarrollo, hay varias con resultados prometedores en ensayos iniciales.
Es muy importante evaluarlas y priorizarlas para trabajadores de la salud y grupos de riesgo. Ya sabemos que hay grupos que están en mucho mayor riesgo de ser afectados y morir por estas infecciones. Muy importantes son los estudios muy concienzudos sobre la seguridad, ¿no? Porque se van a aplicar masivamente a gente sana, se le va a aplicar a toda la gente, ¿verdad? Me imagino, a grandes grupos de población, y existe esta posibilidad de que la vacuna incremente la respuesta inflamatoria, que podría tener un efecto nocivo. Esto es una posibilidad que hay que tener en mente. Ha sucedido con otros intentos de vacunas, entonces hay que estar muy seguros de que esto no va a pasar, ¿no? Hay varios, aquí voy a pasar rápidamente por algunos ejemplos de las vacunas que y hay un resumen muy bueno de Nature. Puede ser virus atenuado, es decir, un virus que lo pasan varias veces para que lo pasan por cultivos o por animales, o para que pierda su virulencia, es decir, para que se vuelva más benigno y cause una infección más leve. Esto produce una infección, entonces produce una respuesta fuerte, pero bueno, eso es una de las maneras de hacerlo, ¿no? La otra es inyectando el virus muerto, nada más, se mata con formaldehído, calor, y eso pasa por el proceso que les describía, y eso logra que las células vean esa estructura y generen esa respuesta a la medida exacta contra ese invasor. También existe la posibilidad de inyectar otro virus y en ese virus meter el material genético del coronavirus, por ejemplo, y hacer que ese virus se replique en el organismo, y en el proceso de replicarse que produzca las proteínas del virus. En este caso hablamos de las proteínas del spike, ¿no? de la espícula que tiene el coronavirus, estas puntitas, ¿no? Que le dan esa forma de corona. También existe el otro tipo de vector viral no replicante. Las dos vacunas que están ahora digamos que van un poco avanzadas, es una vacuna basada en ADN que acaba de ser publicada, se inyecta la vacuna, y la vacuna lo que es un fragmento de ADN que tiene la información para que el mismo organismo produzca las proteínas virales, las proteínas de la espícula. Y eso ya fue demostrada que era inmunogénica y eficaz en monos. Entonces eso ya es una esperanza, ¿no? La otra vacuna es lo mismo, pero el ARN, porque este virus lo que tiene es ARN, y lo mismo, se inyecta el ARN, y este ARN lo que hace es que pone a la célula de la persona a producir la proteína del virus. Entonces el sistema inmune reconoce y produce los anticuerpos. Lo mismo están las vacunas basadas en proteínas, es decir, pequeños fragmentos, ¿no? De esa cápsula, de esa espícula, de esa proteína del spike. Se le enseña al organismo, se inyecta directamente y después están las partículas virales vacías, que es lo mismo, se sintetiza todo el virus, pero sin el ADN, toda la proteína toma la forma del virus y también se inyecta. Generalmente son muy fuertes inmunógenos, como la vacuna del papiloma es un ejemplo. Nosotros estamos ahora planteando una evaluación de la respuesta inmune, para hacer un estudio aquí en Costa Rica. Los anticuerpos me sirven para diagnóstico, para ver quién ha estado expuesto, para ver quién tiene ya defensas, y esto nos permitiría saber quién puede volver a trabajar si tuviéramos, digamos, supiéramos que alguien tiene ya anticuerpos, ¿no? Y que esos anticuerpos defienden. Entonces estamos planteando este estudio con la caja, con el ministerio, para caracterizarle la respuesta inmune, investigar los determinantes de esta respuesta, ver qué pasa si duran, más o menos como les mostramos para la vacuna de papiloma, y también ver si estos anticuerpos protegen realmente para la prevención.
sería invitar a los pacientes y tener también un grupo control, gente que no ha estado infectada, y tomarles muestras y seguirlos por varios años. Eso estamos planteando para hacer el estudio aquí en Costa Rica. Entonces, en conclusión, como dijimos, las vacunas están entre las herramientas más eficaces, seguras y económicas de la salud pública. Millones de vidas se salvan cada año gracias a estos productos. El número de enfermedades contra las que se cuenta con vacuna es limitado, pero creciente. No se ha logrado desarrollar vacunas contra algunos de los principales flagelos de la humanidad. Sin embargo, en el futuro podrían existir vacunas contra otras infecciones como la diabetes, la hipertensión, los lípidos, el Alzheimer, y en esto se está trabajando y puede ser que veamos esto en el futuro. Se puede enseñar a reconocer al sistema inmune aquellos receptores dentro del propio cuerpo que están condicionando la ocurrencia de estas enfermedades. La vacuna contra el SARS es urgente, dada la magnitud de la epidemia, ¿no? El mayor reto va a ser la producción masiva y ofrecer a la vacuna a los grupos de mayor riesgo con equidad y oportunidad. Por el momento, las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social y evitar el colapso de la atención de los enfermos son la única opción. El impacto de estas medidas en la economía y la vida de las personas es elevadísimo, como ya lo sabemos. Y muy importante es que otros servicios de salud se ven seriamente afectados. Cancelación de consultas, cirugías, vacunación, programas preventivos. Se habla de millones de niños que se están quedando, de hecho, sin vacunas y personas que van a morir de tuberculosis por falta de tratamientos a causa del casi desmantelamiento en muchos lugares de los sistemas de salud solamente para atacar este problema. Entonces, la solidaridad y la colaboración entre todos los sectores para salir de esta situación sin precedentes son esenciales. Muchas gracias.